Voy a continuar con mi comentario del libro El imperativo estético de Peter Sloterdijk. En este caso voy a abordar la cuarta parte del libro, que se titula Ciudad y Arquitectura. El primero de los subcapítulos de esta sección se titula La ciudad y su contrario, esbozo de una apolitología, en el que comienza señalando que la apolitología es tan clásica como la propia politología. Advierte que va a defender la tesis de que la ciudad europea paradigmática no es la suma de sus habitantes positivos, sino la suma de los que la defienden y los que huyen de ella. Va a trazar los contornos de lo que llama una politología negativa, desde la polis griega, sobre todo advirtiendo cómo la ciudad en Grecia es o sirve sobre todo como escenario para celebrar las victorias y cómo es la culminación de la existencia masculina en las ciudades la que sobresale entre la muchedumbre y es el tema de la conversación. En el fondo la polis griega es la polis de la gloria y la polis, dice, solo puede ser posible por su capacidad de convencer a los habitantes de que ellos eran mortales y nada más que mortales. La cultura urbana occidental tiene así un fundamento real en la idea igualitaria de la muerte, pero también es en la polis donde se despliega toda la cuestión del límite y el sobrepasarse del límite, es decir, la potencia de la reprobación, que tan importante es la cultura griega, es decir, la hibris. Luego va a abordar la dimensión de la ciudad en el París del siglo XIX, de la mano de Charles Baudelaire, que hizo inolvidable la dimensión de la ciudad en el spleen de París, y el spleen, dice, es el cansancio de vivir que experimenta el individuo moderno que no puede imaginarse viviendo en otro lugar que aquel, la ciudad, que propiamente le produce cansancio. Así aparecerá en Baudelaire esa idea de qué horrible vida y qué horrible la ciudad. Pero este espacio horrible es el espacio, nos va a decir Sloterdijk, el espacio original de la apolitología, cuando el ciudadano no puede anestesiarse del todo en el ajetreo urbano y además tiene la capacidad, da igual cuál sea su origen, de observar con una mirada casi excéntrica su papel de ciudadano. Este observador representa ya la quinta esencia del no ciudadano. Evidentemente también va a atender a Platón y cómo Platón representa el comienzo de una emigración interior de los mejores que es un exilio lógico y cómo Platón, a quien Marsilio Ficino llamó Pater Philosophorum, no fue tanto el fundador de la politología positiva como el descubridor de un procedimiento para emigrar en medio de la ciudad a otra ciudad, que sería la polis urania, la alópolis, la ciudad enteramente diferente. Todos los filósofos, advierte en la página 167 Peter Sloterdijk, todos los filósofos son ipso facto post-socráticos cuando aceptan la interpretación platónica según la cual desde la muerte de Sócrates existe en el mundo un divorcio entre la ciudad y la verdad. La polis ha quedado marcada por la sentencia de muerte desde el momento en el que mata al mejor de los ciudadanos, que no es otro que Sócrates. Sabemos que la filosofía es un remedio para la ciudad que es incurablemente injusta. Diógenes Laercio hablaba en esos términos y sabemos que Sócrates fue seguido no solamente por una larga revancha platónica, sino que también comenzó la hora de los comediantes. Su eslogan era doble, el de los cínicos, cinismo y cosmopolitismo. La palabra cosmopolites y la palabra quínicos nacieron a la par de la misma perplejidad postsocrática. El cosmopolitismo fue inicialmente la respuesta evasiva de un postsocrático a la pregunta potencialmente peligrosa de cuál era su verdadera patria. Así Diógenes Laercio fijó en una breve frase la cuestión. Preguntado por su tierra, respondió: soy cosmopolita. También tenemos las famosas anécdotas de Diógenes, ¿no? Que un día encendió una linterna en pleno día, fue al ágora y dijo: busco un hombre, y cuando acudieron a su llamada los amenazó con un bastón diciendo: busco hombres, no bribones. Otro desertor del teatro urbano
el más peligroso de todos para Peter Sloterdijk, a la vez el más impotente y el más furioso, es el misántropo. Ese misántropo que encontramos en el Timón, pero sobre todo que lo encontramos desde Timón, que es como un Job griego, hasta la dramaturgia de Shakespeare en el Timón de Atenas. La misantropía de Timón marca el momento de la historia universal en que una sociedad de mutuos dones se desmorona en una sociedad de negocios mutuos. Así se gana Timón un segundo nombre, que es el de misántropos, que es un nombre debido a la bancarrota de la confianza aristocrática en que la modalidad del conciudadano es tan íntegra como la propia. Cuando dice en la página 174, casi un siglo después, Aristóteles trate en el libro cuarto de la Ética Nicómaco de la moralidad y la generosidad de los ciudadanos, solo hará ya meros análisis verbales que apenas tendrán algún calado en la ciudad de su tiempo. Shakespeare, que pudo contemplar en su época algo parejo, presentó con toda razón a un Timón que no era sino un bruto filosófico, un cínico, que demuestra a los nobles señores que es una locura sobrevalorar a los ciudadanos ordinarios. Apemanto, el cínico, sentencia que sólo quien no espera nada de sus semejantes, o más precisamente quien espera de ellos lo peor, conserva incólume el respeto por sí mismo. Entenderlo todo es despreciarlo todo. Con la llamada de Timón a la rebelión del mundo invertido se inició un proceso en el que los europeos aprendieron a considerar sobriamente, lejos de las transformaciones feudales y de las manifestaciones aristocráticas, sus relaciones. Marx reclamaría en el Manifiesto Comunista la sobriedad de Timón para la revolución. Una revolución que va a poner también aquí en conexión con otro testigo que tiene que ver con esta dimensión de la ciudad, que sería el testigo anacorético, el que representa la revolución anacorética, es decir, los eremitas de la antigüedad, pero también aquello que dio origen al monacato, primero en Oriente y más tarde en Occidente. La anacoresis más antigua es la continuación del platonismo, el cinismo y el timonismo por otros medios. El patriarca de los santos del desierto fue Antonio, un joven cristiano, que abandonó su ciudad para que su alma pudiera alcanzar la beatitud en las tumbas vacías de la época de los faraones. Ahí tenemos todo aquel momento prodigioso entre los siglos III y VI, cuando por Egipto, Palestina y Siria se inició una afición por los desiertos y también por toda aquella dimensión de los estilitas, los que se encaramaban a las columnas para desde allí predicar el fin del mundo. La teosis, la deificación del alma, era la verdadera razón de la existencia de una vida mejor, y esa vida mejor era la vida teorética, la vida teórica. Sobre toda esta cuestión de lo anacorético ha trabajado Peter Sloterdijk en su maravilloso libro Apartamiento del Mundo, que quiero también comentar aquí en este canal, como también evidentemente ha trabajado sobre toda esa cuestión que aquí solo esboza del cinismo en sus dos magistrales volúmenes de la crítica de la razón cínica. Aquí va a hablar del atletismo cristiano y sobre todo de ese cristianismo bizantino que analizara, por ejemplo, el dadaísta Hugo Ball, cuando hablaba de los sencillos hermanos egipcios como atletas del dolor, y a los eremitas los calificaba como atletas de la desesperación. Para el monje, la ciudad no es más que una estación donde recargar las baterías del yo, y es algo que también se encuentra, por ejemplo, en la carta 52 de Evagrio Póntico, desde el desierto, en la que reprende a un hermano que con halagos impropios había intentado hacerle retornar a la psicoesfera de la ciudad. También aporta otro testimonio a la comprensión de la ciudad, la reflexión sobre los cultos mistéricos, porque es obvio que a través de los misterios eleusinos, de los cultos dionisiacos y de los cultos de la Magna Mater, se fueron introduciendo elementos de las religiones matriarcales reprimidas en la realidad androcéntrica de la polis, y ello abrió, según advierte Peter Sloterdijk, una zona inabarcable de apolítica femenina. Esta zona era vista desde una perspectiva general, la de quienes más que conformarlas sufrían la ciudad. Pero ya en Atenas había un orgulloso silencio que se sentía seguro de que el mundo compartía su sufrimiento. Para una aclaración superficial de estas ideas sobre la importancia
de los misterios, basta recordar la observación de Aristóteles según la cual los iniciados en los misterios, los teleumenoi, dejan de aprender mathei y comienzan a sufrir, esto es, pathein. La quinta esencia de los misterios no reside en los vistosos éxtasis, en los viajes celestiales del alma, en las visitas a los muertos y otras cosas por el estilo, sino en una introversión apolítica o bien metapolítica. El octavo testimonio de la relación con la ciudad tiene que ver con la cuestión de las vacaciones, es decir, el privilegio de despedirse temporalmente de los compromisos sociales. Dice que uno de los fundadores de esta dimensión de las vacaciones fue Teócrito, que fue el inventor de la tarjeta postal, el eidilion, que era una pequeña imagen descriptiva que se enviaba desde Sicilia a los parientes y conocidos en la ciudad, y más tarde desde Arcadia o Irlanda o el Algarve. Ahí comienza toda esa cultura del turismo y del ocio que lleva desde esa época hasta las modernas agencias de viajes y que van creando sus nuevos idilios, y sobre todo esto arranca con la necesidad de las fincas rústicas en la antigüedad, pero también con toda una forma idílica de lo político, y luego el idilio es aquel espacio en el que se juega el todo por el todo y la postal se transforma en la imagen del mundo y toda la naturaleza así refundida se incorpora a unas inmensas vacaciones. Las palabras de la égloga de Virgilio, Novus Ordo Saeclorum, están en el gran sello de los Estados Unidos y por ende en cada dólar es, como dice Sloterdijk, un pago al último idilio. En Londres se inventó hace casi 300 años el weekend para que los gentlemen de la Cámara Baja pudieran pasar al menos una parte de la semana como requería su dignidad. El noveno testimonio es el testimonio de esa ciudad psicodinámica en la que la ciudad excita ambiciones que no pueden cumplirse dentro de sus muros y la propia ciudad genera sus traidores, y esto es algo que comprendió Plutarco de una manera clásica cuando describió los grandes talentos que tenía Alcibiades, que era algo que suscitaba en los atenienses los juicios más contradictorios. En cierta medida, Alcibiades encarna la figura de un monstruo urbano, de alguien admirado, pero también alguien odiado, de alguien que puede cambiar de bando y ser constantemente un héroe en una ciudad y en otra. Cuando los ciudadanos decaen, dice en la página 187, se reducen a estaciones en las tournés de los semidioses y de los monstruos. Aborda ya el tema final de esta apolitología, en el que dice que se ha llamado nuestro tiempo el siglo de los lobos, pero se lo habría podido llamar mejor el siglo de los monstruos, o con ánimo más crítico, el siglo de la cría masivamente desdichada de monstruos urbanos, como sería el caso del mencionado Alcibiades. La última política de la ciudad es la defensa estética de la ciudad, como sucede, por ejemplo, en el poema de Baudelaire, Les Foules, las multitudes. Dice allí, no todo el mundo tiene el don de bañarse en la multitud, gozar de la muchedumbre es un arte, y solo puede entregarse a esa orgía de vitalidad a costa del género humano aquel a quien un hada infundió en la cuna el gusto por el disfraz y la máscara, el odio al hogar y la pasión por los viajes. Para los ciudadanos de la Roma occidental, termina este ensayo de los siglos IV y V, la vida en la ciudad consistía principalmente en esperar a los bárbaros, y para los bizantinos del siglo XV, esperar a los turcos. Muchos europeos se comportan hoy como si no les quedara más que esperar a los monstruos o la perspectiva de la guerra civil. Si queremos rebatir a estos contemporáneos cansados, a estas almas muertas desde el Atlántico hasta los Urales, lo mejor es hacerlo con abundantes ejemplos de que ambas formas de estar despiertos, unidos en nuevas alianzas, generan un nuevo arte de vivir. El siguiente material que aparece en este libro es una larga y muy interesante conversación sobre arquitectura, que es una conversación de Peter Sloterdijk con Sabine Kraft y Nikolaus Kunert, y se titula Los arquitectos no hacen otra cosa que teoría del, entre comillas, en. A la primera de las preguntas que le plantean, que el comienzo de la entrevista es sobre la gran trilogía de Sloterdijk, Esferas,
donde Sloterdijk genera una teoría filosófica en la que concibe el espacio como una categoría central, a esa primera cuestión responde Sloterdijk que el hombre mismo es en efecto o es un efecto del espacio que estuvo en condiciones de crear. Todas las generaciones anteriores a nosotros fueron de una manera u otra conscientes de que el ser humano no acampa en la naturaleza. El libro o los 3 tomos de Esferas es en realidad, dice el propio Sloterdijk, un monstruo de 2500 páginas y que si no se titulara Esferas debería tener el título de Ser y Espacio. Sloterdijk va a señalar que toda la metafísica clásica es una fantasía montada sobre un motivo general o fundamental implícito que solo en unos pocos textos se aclara, por ejemplo en Hegel, y es el motivo de que el mundo es como una casa y los hombres no solo son mortales, sino que también son seres que habitan en él. El hombre es, por tanto, un ser que habita. Y se pregunta el propio Sloterdijk por qué el pensamiento moderno se despide de esa equivalencia entre mundo y casa. Para él la respuesta es sencilla, porque ya no necesitamos una casa universal, sino una unidad de habitación, en el sentido de Le Corbusier. Esto es un conglomerado, cierta cantidad de unidades celulares habitables apiladas. La idea de célula corresponde al imperativo esférico, pero el apilamiento de unidades celulares en un edificio de viviendas ya no sugiere la forma clásica de la casa universal, sino una espuma sólida consistente en una pluralidad de mundos propios. Le plantean la cuestión del tercer tomo, en el que se introduce la cuestión de las arquitecturas de la espuma y sobre todo de la modernidad y el sentido del habitar en la modernidad. A eso contesta Sloterdijk recurriendo a Walter Benjamin, señalando que fue Benjamin quien en su libro de los pasajes intentó describir una forma de arquitectura como fenómeno histórico-político y la cuestión que se plantea Benjamin y también Sloterdijk es qué hace el hombre capitalista con su necesidad de interior. Y sobre todo un interior que tiene algo de realidad neurótica y que genera ciertos trastornos y también plantea ciertas situaciones. Le preguntan si toma en cuenta que en Le Corbusier hay un pasaje en el que dice que hay que tratar de elegir entre la revolución y la arquitectura. Y a eso viene a señalar de la mano de Bruno Latour, recordando el aforismo de nunca hemos sido revolucionarios en una modificación de nunca hemos sido modernos. Hay que desterrar, dice Sloterdijk, 2 categorías peligrosas de su vocabulario. Una es el concepto de revolución, que hoy no es más que puro marketing, y la otra el concepto de masas, que hoy tampoco puede usarse en sentido afirmativo. Va a hablar sobre todo de cómo el volumen primero de Esferas desarrolla el concepto de intimidad y también el fenómeno de la interfacialidad, de la relación intercordial y del espacio de resonancia, y también cómo todo eso tiene que ver también con las mujeres que son viviendas, que es algo que desarrolla también el capítulo de la música recobrada, de la musique retrouvée, pero también va a advertir cómo su trabajo es fundamentalmente un trabajo antropológico sobre las cuestiones inmunitarias, simbólicas y religiosas, sobre los sistemas inmunitarios técnicos y explícitos, entendiendo que la primacía es hoy la de la primacía de atmósfera hospitalaria y sobre todo qué sentido tiene el efecto atmosférico de los espacios, pensando la intersubjetividad como una particular relación espacial y sobre todo teniendo en cuenta cómo los humanos producen cuando conviven el efecto de una acogida recíproca. Esto es la cuestión de cómo ir juntos a donde sea, por ejemplo, pensando cuestiones que serían importantes, como haber dado vueltas a fenómenos como el de la almohada y el edredón, pero también los gestos de autorrecogimiento que tenemos cuando nos acostamos y de autoprotección, y sobre todo esa creación de una isla mínimamente completa, que sería la construcción de un mundo como un espacio que tiene distintas dimensiones y que él llama quirótopo. Le plantean también la cuestión de si no incluye todavía en esta descripción la definición del habitar del hombre como ser que habita, y dice que en realidad no. Así advierte desarrollado lo que significa habitar en una larga introducción a uno de los capítulos de mi libro. En ella describo paso a paso la manera de hacerse explícitas las diferentes dimensiones del habitar. Hay que entender que las casas empezaron siendo máquinas para matar el tiempo. Aquí recurre a Heidegger,
al que considera Sloterdijk el último verdadero filósofo de la vida campesina, que concebía el tiempo existencial como tiempo de espera y por tanto de aburrimiento, pero sobre todo con esa cuestión de que la casa original es un lugar no solo de habitación, sino también de habituación. La definición de la casa es que la casa es un sistema inmunitario y sobre todo sostiene Sloterdijk que el apartamento y el estadio deportivo son los iconos arquitectónicos centrales del siglo XX. Para pensar, dice en la página 207, hoy el interior, es preciso comenzar con una monadología en el sentido leibniziano, un hombre, un apartamento, una mónada, esto es, una célula mundo. La arquitectura moderna de construcción de viviendas se basa, según él, en una ontología celibataria que tiene que ver también con la vida eremítica y con el apartamento como taller de relaciones del yo. Los individualistas de los apartamentos, señala Sloterdijk, han descubierto un modo de vivir en el que como individuos pueden formar pareja consigo mismos, y es algo que también le lleva a plantear la cuestión del autismo y la compañía de sí y también la personalidad múltiple, que no sería desde la perspectiva que él tiene otra cosa que la respuesta del individuo a la desaparición del entorno social real. En Esferas, en el volumen 3, Sloterdijk, como aquí recuerda, intentó explicar por qué el término sociedad desaparecerá de nuestro vocabulario junto con los de revolución y masas. Este conglomerado humano que desde el siglo XVIII se denomina sociedad no solo está construido sobre unidades monadológicas o atómicas de forma de vida, en él se observan también en determinados ambientes numerosas hordas que se organizan como subculturas, como sistemas que él califica como interignorantes. Y tienen que ver también con la dimensión de la cápsula, con la idea de que hablar de redes y tejidos alimenta una tendencia a la desespacialización que él encuentra muy peligrosa, y a eso opone el concepto de burbuja o el de célula frente a la cápsula, o si se prefiere, de una cápsula pero que muestra el elemento aislado en su propia extensión. La mónada, advierte, no es un punto inextenso, sino que constituye un micromundo, que es algo que pone en relación con la arquitectura de Frei Otto. La metáfora de la espuma, según dice Sloterdijk, favorece una virtud intelectual, impide que recaigamos en las sobresimplificadas geometrías platónicas tan presentes en la historia de la arquitectura tradicional. Aquí hay sin duda una línea de argumento contra el poema del ángulo recto Le Corbusieriano, y ahí es donde este filósofo dice que vivimos en una época en la que la función de la estática clásica, la función de cargar y soportar en construcciones que requerían presión, fue reemplazada por construcciones que requieren empuje, esto es, totalidades en tensión, tensegridades de Buckminster Fuller, por ejemplo, pero también construcciones neumáticas y air structures que son típicas del siglo XX, y ahí le interesa toda la cuestión de las espumas poliédricas. Lo que llamamos sociedad tiene que ver con la densidad poblacional, pero también con el fenómeno de la velocidad, y de la vecindad importuna y de la capacidad de aislamiento de los edificios. Y en este sentido, él ha escrito ya elogios del apartamiento del mundo, elogios del aislamiento, teniendo en cuenta que los seres humanos tienen una necesidad infinita de no comunicación, es decir, que no necesitan estar siempre en contacto, sino que también tienen una necesidad de no comunicación. Le plantean la pregunta de si sigue siendo la filosofía la metateoría que integra todos los campos científicos, es decir, la que pone en conexión la antropología, la biología, la psicología, la medicina, las ciencias naturales, las sociales, la ingeniería, la arquitectura. Y ahí responde Sloterdijk que la filosofía contemporánea es una ciencia más bien perversa a la que le resulta difícil revelar su objeto. La filosofía parecerá tener un objeto propio, que es el globo máximo llamado mundo. Es decir, es el mundo el objeto de la filosofía, ese mundo circundado por otro globo absoluto que es el que llamamos Dios, y sobre todo es un intento de tratar el gran todo. Por esta razón se busca hoy un tipo de teoría más discreto que la filosofía. En el tercer tomo de Espumas, Sloterdijk trata de mostrar que ya las pequeñas formas tienen carácter de mundo. En este sentido, la teoría de la espuma es lo que él llama una microcosmología conectada a una policosmología. El ser en el mundo, según este pensador, tiene siempre la característica de un ser con.
la llamada cuestión del ser se nos plantea como la cuestión de la sinosía. Una casa no es otra cosa sino una respuesta plástica a la pregunta por el modo en el que alguien puede estar con alguien y algo con algo. El ser en que Heidegger concibió en un éxtasis y como algo absolutamente desquiciante, puede ser o que conducía a un ser volcado a la nada, conduce a un ser en el caso de Sloterdijk, que no tiene el significado de estar contenido en algo, sino de ese éxtasis, de lo cual se sigue que ya no sabemos dónde estamos cuando estamos en el mundo. Todo ello le ha llevado a Sloterdijk, toda esta preocupación por el ser con y por el ser en, le ha llevado a preocuparse por las cuestiones de la arquitectura, entendiendo que el arquitecto, dice, es un pobre hombre, no es un pobre hombre, sino que es un hombre rico en lujosas capacidades. Creer en la pobreza es el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene remisión. Los seres humanos nunca son pobres, dice en la página 218, tampoco los pobres. En el Homo sapiens hay una imposibilidad constitutiva de ser pobre precisamente por su tendencia a abrirse al mundo. Pensar que el ser humano es un pobre animal es un truco que se ha inventado la pereza. A Sloterdijk le interesa formular una particular teoría de la arquitectura, retomando el texto de Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, que dice que aun que es un ensayo que fallaba en cuanto a sus presupuestos, sin embargo tiene un interesante desarrollo. El planteamiento iba en el fondo en la buena dirección y es un planteamiento necesario. Una vez más, debemos, como se dice, ir con Heidegger y contra Heidegger. Y esto es lo que ha intentado Sloterdijk en el volumen tercero de Esferas. Los seres humanos son, desde luego, seres extáticos, volcados a lo abierto del ser, nunca definitivamente acomodados a nada que los contenga. Hablar y construir pueden o suelen proporcionar en las relaciones humanas tanta seguridad que ocasionalmente nos permiten abandonarnos a algún éxtasis. Por ello veo yo al arquitecto como alguien que filosofa en lo material. El arquitecto propone formas de la vida bastante exageradas, pero también es el pionero de la construcción, el apóstol de un nuevo evangelio, el creador de las nuevas casas. La arquitectura es, para Sloterdijk, la parte de la cultura de la inmunidad. También aquí señala que habrá un tomo más añadido a los 3 de Esferas, que se va a titular En el mundo interior del capital, volumen que está publicado en español y traducido en la editorial Siruela. Y en este libro anuncia que va a tratar de las condiciones de vida bajo el capitalismo, retomando la metáfora del Palacio de Cristal que empleó Dostoyevsky, que viajó a Londres en el año 1862 y que había visto el Palacio de Cristal reconstruido de Sydenham, cerca de Londres, no la construcción original de Paxton del año 1851 que se hallaba en Hyde Park. La vista del Palacio de Cristal y el ambiente de fiesta y diversión de Londres transformaron a Dostoyevsky en el primer fundamentalista de la reflexión antioccidental. Para Dostoyevsky, Occidente se había convertido en un culto consumista a Baal, y Baal fue el título que puso el capítulo sobre Londres de sus apuntes de viajes reunidos y publicados en el año 1863 con el título de Notas de invierno sobre impresiones de verano. Si trasladamos, dice, el Palacio de Cristal de Dostoyevsky al siglo XX y a los comienzos del XXI, llegamos directamente al concepto de empire, de imperio, que Negri y Michael Hart han propuesto para la actual totalidad capitalista. Pero también la reflexión que hace en el mundo interior del capital tiene que ver con un cuestionamiento de las teorías benjaminianas de los pasajes, que Benjamin llamaba las calles obscenas. El Palacio de Cristal fue diseñado para albergar un tipo de evento históricamente novedoso, sirvió para la primera exposición universal, y la idea de que el mundo constituye la suma de todas las cosas vendibles y por ende puede ser objeto de exhibición es un potente indicador de la tendencia a transformar el mundo en un entorno de eventos sensacionales. Esa dimensión de un mundo global, de un mundo globalizado, es lo que analiza en el mundo interior del capital, y sobre todo ese mundo que es un mundo de construcción de comunidad y de inmunidad, y sobre todo de esa dimensión de comunidad e inmunidad que derivan de la palabra munus, que significa munus, tarea social o trabajo que debe realizarse colectivamente. Los munera eran
entre los romanos, los tributos y las tasas comunitarias y posteriormente también los proyectos oficiales de construcción. El término munus, munera, se empleó asimismo para la organización de los juegos de circo. Creo, dice en la página 228, que hoy vivimos en el momento culminante de un gran giro en el sistema de inmunidad. Un asunto sobre el que da muchas vueltas en su libro Esferas, pero que también pone en relación con acontecimientos como sería el atentado del World Trade Center del 11 de septiembre del 2001, al que califica de una ilusión óptica que radica en que dos edificios fueron derribados a la vista del mundo entero y todos los testigos están ciertos o se creen seguros de haber visto lo que entonces sucedió. En realidad, lo que fueron en ese momento fue distraídos por el espectáculo del propio terrorismo. La arquitectura moderna es descrita justamente en esta parte de la entrevista como una parte de la nueva cultura inmunitaria que ha comprendido que las estructuras arquitectónicas tradicionalmente llamadas casas constituyen sistemas inmunitarios espacializados definidos por quienes las habitan. Este es el final de la conversación. Luego viene un texto que está dedicado a el arte arquitectónico de Daniel Libeskind con referencia a Maurice Merleau-Ponty y a Paul Valéry, y es un texto en torno a la construcción del Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind, que para Sloterdijk es una obra de arte en cada uno de sus detalles, una obra de arte que tiene que ver con el arte de la paz, pero también con el ser en la obra de una persona y con una crítica de la razón participativa que hace retomando la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, la obra capital de este fenomenólogo del año 1947, pero también hablando de la construcción de lo sublime artificial y de toda esa dimensión de la referencia a la estética sublime que se encuentra en los textos de Valéry, cuando Valéry habla de una modernidad experimental que conducía a lo sublime hacia el territorio de lo banal. Habla también aquí de la irrupción en el espacio polivalente, mencionando a Aristóteles, cuando en la física escribe que cuando un hombre construye una casa no hace más que lo que haría la naturaleza si las casas crecieran como las plantas. Evidentemente es una extraña planta el edificio del Museo Judío de Libeskind, y termina esta sección sobre arquitectura y este texto sobre Daniel Libeskind hablando de cómo lo habitable se opone a lo inhabitable, lo inmersible a lo no inmersible, lo visible a lo invisible, lo transparente a lo opaco, lo penetrable a lo impenetrable. Y dice, si es correcta, en la página 246, la tesis de Siegfried Giedion de que la aventura de la arquitectura moderna empezó con la irrupción del sentido plástico del espacio, el proyecto berlinés de Libeskind puede definirse por de pronto como culminación del juego de las masas con el vacío. Esta es la cuarta sección del magnífico libro El imperativo estético de Peter Sloterdijk. Todavía nos quedan otras secciones, la siguiente se llama Conditio Humana, pero dedicaré mañana otro vídeo a esa sección de este libro que estoy sometiendo a un despiece en vídeos sucesivos.